El silencio en el plató fue absoluto, como el instante justo antes de una tormenta, cargado de una tensión contenida durante años. Antonio David Flores no pronunció aquellas palabras con la calma de quien empieza un discurso rutinario, sino con la fuerza de quien finalmente libera una verdad largamente reprimida. Fue como una detonación interna que sacudió el ambiente, una explosión invisible que hizo temblar cada rincón del estudio. Nadie estaba listo para aquello, ni los técnicos, ni el director, ni el público, que quedó petrificado, incapaz de reaccionar. Fue uno de esos momentos que rompen la cotidianidad televisiva y trastocan para siempre la escena, como si un muro invisible se desplomara, haciendo que las piezas de un juego se movieran sin orden ni previo aviso. Antonio David entró en escena con paso firme, una mirada fija y determinada, los ojos inyectados de una convicción poco habitual en un entorno donde predomina la duda y el espectáculo. En sus manos portaba 10 carpetas, ordenadas y numeradas con meticulosidad. No hubo fanfarrias ni notas musicales que anunciaran su llegada, ni aplausos para disimular la tensión. Esta no era una visita cualquiera ni un acto más en el guión de la televisión, era un golpe directo, una declaración de guerra jurídica transmitida en vivo, un acto crudo y definitivo que rompía con todas las reglas no escritas del medio. Lo que vino después no estaba previsto en ningún libreto, ni en la historia reciente del audiovisual español existía un precedente semejante. Antonio David ya no era el hombre que simplemente respondía a acusaciones o rumores, se había convertido en quien tomaba las riendas, quien lanzaba una ofensiva con una estrategia clara y contundente. Con una calma que parecía controlarlo todo, colocó las carpetas sobre una mesa improvisada y el ambiente se tornó denso, cargado con una energía casi tangible. Cada carpeta representaba no solo un conjunto de documentos, sino un acto de acusación directo, una respuesta enérgica a años de ataques públicos orquestados con palabras, gestos y silencios cuidadosamente planificados. Los nombres de los destinatarios de esas demandas resonaron en la mente de todos como una sentencia: Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, María Patiño, Kiko Hernández, Rocío Carrasco. Figuras mediáticas omnipresentes en el imaginario popular, especialmente en las sobremesas de muchas casas españolas, pero lo que allí se revelaba superaba con creces las tensiones personales y los conflictos habituales. Lo que estaba en juego no eran solo vidas individuales ni rencillas privadas, sino la estructura misma de un negocio que había convertido el sufrimiento y la polémica en una mercancía. Una industria mediática que transformaba el dolor humano en espectáculo, la incertidumbre en una verdad inamovible y la intriga en una eficaz estrategia de marketing. Los presentadores se tornaron pálidos al instante, como si el set se hubiera transformado en una sala de tribunal. Pero lo que se veía no era una actuación ni un guión preparado, era la cruda realidad imponiéndose con una fuerza que nadie podía ignorar. Las pruebas que Antonio David exhibía no eran meras palabras vacías o simples reclamos, era una batería de evidencias, grabaciones, correos electrónicos, audios, instrucciones internas que dejaban claro que la narrativa que se difundía no era fortuita ni espontánea. En uno de los documentos se podía leer que a los presentadores se les ordenaba no usar términos como presunto y evitar dejar espacio a la duda, para presentar los hechos como si la condena ya estuviera dictada, porque el público necesita certezas, rezaba un texto. Pero esas certezas eran solo un decorado, una ficción construida para moldear la percepción y alimentar un negocio que se nutría del drama y la humillación ajena. En cuestión de minutos, el apellido Flores se convirtió en tendencia mundial en las redes sociales, pero esta vez la atención no giraba en torno a escándalos amorosos o traiciones habituales en la prensa rosa. Era un tema mucho más serio, una lucha por la justicia de un hombre que había sido sistemáticamente atacado y desacreditado por un sistema mediático que elevaba la sospecha a la categoría de verdad absoluta. En esa batalla no solo se discutían las vidas de individuos reconocidos, sino el funcionamiento y la ética de una industria que comercializaba con el dolor. Antonio David había sido durante años una pieza en ese engranaje despiadado, un peón utilizado en el juego del morbo. Pero ese día, dejó de ser el actor pasivo para convertirse en el jugador que decide cambiar las reglas. Lo que presentó no fue solo un acto de revancha, sino una respuesta organizada, respaldada por pruebas que demolían la narrativa oficial. Su silencio acumulado se convirtió en un arsenal implacable que mostraba cómo se había manipulado su historia para ajustarla a las necesidades del espectáculo y el lucro. Entre los documentos más inquietantes figuraban directrices internas previas al documental de Rocío Carrasco, que ya marcaban a Antonio David como el villano necesario para captar la atención y mantener las audiencias. La televisión había tejido un relato cuidadosamente diseñado, y él estaba dispuesto a desmantelarlo pieza por pieza. El silencio que inundaba el plató era tan denso que parecía casi palpable, y todas las miradas estaban fijas en él, cada gesto, cada palabra pesada como una sentencia.
El público no sabía si aplaudir, llorar o simplemente quedarse en silencio, mientras el mundo digital se incendiaba con debates y cuestionamientos sobre la ética de los medios y el sensacionalismo. Lo que estaba ocurriendo aquella jornada no podía ser entendido como un simple choque personal entre dos individuos con historias cruzadas y disputas públicas. Lejos de tratarse de un desacuerdo puntual o una enemistad pasajera amplificada por los focos de la prensa, lo que realmente se estaba poniendo sobre la mesa era un golpe directo, certero y sin precedentes al núcleo mismo de un modelo mediático que había convertido la realidad en un espectáculo destinado a ser consumido sin pausa ni reflexión. Un modelo que, con el paso de los años, había ido evolucionando hasta llegar a un punto donde la verdad, ese concepto que alguna vez fue sinónimo de objetividad y compromiso ético, se había transformado en un simple producto comercial, una mercancía para vender, moldear y adaptar a los intereses comerciales y a las necesidades cambiantes de un público ávido de sensacionalismo y emociones intensas. Este sistema mediático, implacable y perfectamente aceitado, había decidido anteponer la rentabilidad, el drama y la polarización antes que la ética periodística o el respeto hacia las personas implicadas. Durante meses enteros, en un proceso que requería paciencia, disciplina y una meticulosidad casi obsesiva, Antonio David se dedicó a recolectar todas las pruebas posibles que pudieran desmontar esta maquinaria que lo había destruido públicamente. No eran simples sospechas o conjeturas. No se trataba de rumores ni declaraciones aisladas. Era un trabajo sistemático que involucraba reunir grabaciones secretas, documentos internos, correos electrónicos, informes, testimonios y cualquier tipo de evidencia que pudiera mostrar con claridad la estructura oculta que operaba detrás de los focos y cámaras, que tejía historias con hilos invisibles y que movía piezas para construir relatos sesgados, cargados de intencionalidad y manipulación. Cada fragmento de información que sumaba a su archivo iba formando poco a poco un rompecabezas con una imagen definitiva, diáfana y brutal. La humillación pública y el dolor que había sufrido en directo, frente a millones de espectadores, no eran simples accidentes fortuitos, ni consecuencia natural de una polémica televisiva espontánea. Por el contrario, eran piezas calculadas, elementos imprescindibles de una cadena perfectamente diseñada para alimentar el morbo, llenar las franjas horarias con contenido controvertido y atraer así a patrocinadores dispuestos a pagar por ese tipo de espectáculo. Su nombre, durante años, fue utilizado como blanco fácil, convertido en el antagonista necesario de un guión dramático que ciertos programas y cadenas habían creado para mantener enganchada a la audiencia. La imagen pública de Antonio David fue sistemáticamente atacada, vilipendiada y destruida en horario de máxima audiencia, en un proceso que rozaba la persecución mediática. Sin embargo, y a pesar de la brutalidad de esos ataques, él nunca aceptó resignarse ni conformarse con la narrativa impuesta. En un silencio denso, cargado de paciencia y una férrea determinación, preparó con cautela y estrategia el momento en que podría presentar la verdad, la suya, sin adornos, sin filtros, sin medias tintas. No solo buscaba limpiar su nombre, sino revelar el funcionamiento perverso de un sistema que lo había utilizado como un simple peón para beneficio propio y luego lo había destruido sin piedad. Lo que al principio parecía ser una denuncia de índole personal se transformó rápidamente en un escándalo mucho más profundo y revelador, que dejó al descubierto la complejidad y la corrupción que subyace en el entramado mediático. Los medios de comunicación dejaron de ser meros narradores para convertirse en verdaderos creadores y manipuladores de historias, capaces de tergiversar, distorsionar y adaptar los hechos según les convenía, con el objetivo de convertir el drama humano en un producto comercial altamente rentable. Era un sistema que explotaba la vulnerabilidad y el sufrimiento de las personas, que sacaba provecho del dolor, que convertía la intimidad en espectáculo para llenar horas y horas de programación, sin importar el costo humano que ello implicara. Aquel día, el plató, que habitualmente servía para el entretenimiento y la conversación superficial, se transformó en un espacio distinto, un escenario que de repente se convirtió en un tribunal improvisado. Un lugar donde las máscaras que durante tanto tiempo habían protegido a muchos comenzaron a caer y donde la verdad emergió con toda su crudeza, complejidad y relevancia. No era un simple rumor ni un escándalo pasajero destinado a ser olvidado rápidamente. Era una revelación profunda que desafiaba los cimientos mismos de una industria poderosa. Era un momento que obligaba a cuestionar no solo los métodos, sino también los principios y la ética de quienes controlaban los relatos públicos. Lo que surgió fue una verdad incómoda, inquietante, que forzaba una reflexión urgente sobre los límites del periodismo, la responsabilidad social de los medios y el alto precio que pagan las personas cuando su vida privada es convertida en un circo mediático sin escrúpulos. En ese instante, cada palabra, cada gesto de Antonio David resonaba con una fuerza diferente. No estaba recitando un guión preparado,
estaba presentando una declaración de guerra, una exposición firme y argumentada de una realidad oculta que hasta entonces solo había sido sospechada o desestimada como parte del espectáculo. Las pruebas que mostró eran contundentes: audios que ponían en evidencia instrucciones directas para sesgar la narrativa, documentos que demostraban la intención deliberada de no dejar espacio a la duda y de presentar hechos como verdades absolutas, correos electrónicos internos que revelaban cómo se orquestaban ataques y estrategias para desacreditarlo sistemáticamente. Era la prueba palpable de que detrás de cada frase condenatoria, detrás de cada ataque público, existía un negocio, un entramado que se nutría del sufrimiento ajeno, que utilizaba la humillación y la polémica como contenido atractivo para las masas. El dolor y la degradación de un hombre convertidos en entretenimiento no solo llenaban los programas, sino que servían para atraer a los anunciantes y garantizar las altas cuotas de audiencia que, a su vez, aseguraban la continuidad y prosperidad del sistema. En esa lógica, Antonio David no era más que un peón, una pieza intercambiable en el tablero de un juego mediático mayor, donde lo importante no era la justicia ni la verdad, sino la rentabilidad y el espectáculo. Pero en ese momento, él dejó de ser un mero peón para convertirse en un jugador que tomaba la iniciativa, que cambiaba las reglas del juego y desafiaba frontalmente al sistema que lo había utilizado y destruido. La televisión, que hasta entonces había manipulado su nombre, su imagen y su historia como si fueran simples fichas en un tablero de ajedrez, se encontró ahora frente a una acusación implacable e imposible de ignorar. Las demandas que Antonio David presentó no eran un acto de revancha ni una reacción impulsiva, sino una exposición detallada de cómo se había manipulado su vida, cómo se habían distorsionado los hechos y cómo se había construido un relato interesado para satisfacer las necesidades del entretenimiento masivo. La magnitud de las pruebas hizo que lo que muchos consideraban un mero escándalo o rumor mediático se transformara en un caso serio de derechos fundamentales, de difamación y de manipulación a gran escala. Durante más de un año, mientras su nombre era vilipendiado y destruido los espacios más visibles de la televisión, Antonio David estuvo trabajando silenciosamente, recopilando testimonios, informes, grabaciones y correos electrónicos que conformaban poco a poco un mosaico implacable. Y cuando por fin todo estuvo en su lugar, cuando la verdad se presentó con toda su contundencia, no dejó espacio para dudas ni medias tintas. Entre los documentos más reveladores que mostró, había uno particularmente inquietante. Incluso antes de que Rocío Carrasco lanzara su famoso documental, ya existían directrices internas dentro de los programas que buscaban retratarlo como el agresor, como el culpable y como el enemigo necesario para construir una narrativa perfectamente diseñada para captar la atención y manipular la opinión pública. Esa estrategia, calculada y premeditada, había sido la base para un linchamiento mediático que durante años moldeó la percepción social sobre él sin dejar lugar a la objetividad ni al derecho a la defensa. A medida que esas pruebas se fueron revelando, los cimientos de todo el espectáculo comenzaron a temblar. Ya no era solo la guerra entre dos personas, sino una crisis sistémica que exponía la manera en que los medios habían convertido la realidad en una ficción interesada, y el dolor humano en un modelo de negocio sin escrúpulos. Ese silencio que colapsó el plató, esa atmósfera densa y casi palpable, marcó un antes y un después. Los ojos de todos estaban fijos en Antonio David, atentos a cada palabra, a cada gesto, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento histórico, de una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo y que ahora, por fin, salía a la luz. Los seguidores más fieles de Antonio David no solo rechazaban su versión de los hechos, sino que también cuestionaban la autenticidad de su relato, sugiriendo que tanto sus propios intereses personales como la influencia de ciertos medios de comunicación habían moldeado la historia a conveniencia. Mientras tanto, Rocío Carrasco mantenía un silencio casi absoluto, pero en su lugar, algunos periodistas cercanos a su entorno comenzaron a alzar la voz en defensa de su postura, respaldando la veracidad de sus declaraciones y denunciando las supuestas manipulaciones a las que, según ellos, había sido sometida durante años. A medida que la controversia crecía, la situación se tornó cada vez más polarizada y los programas televisivos que antes se limitaban a ofrecer entretenimiento liviano, se transformaron en escenarios para acalorados debates sobre la moralidad y la ética en el mundo mediático. La audiencia, que había seguido con fervor cada capítulo de esta disputa, empezó a cuestionar las bases sobre las que antes confiaban ciegamente, comprendiendo que no se trataba simplemente de una disputa entre un hombre y una mujer, sino que reflejaba profundas fracturas en la industria del espectáculo y el periodismo. Los ciudadanos comenzaron a preguntarse cuántas otras historias ocultas permanecían en las sombras, cuántos personajes públicos más habían sido manipulados o utilizados como piezas en un complejo juego de poder mediático. En medio de esta turbulencia, Antonio David no solo mantuvo una postura firme en su batalla legal,
sino que empezó a posicionarse como una figura emblemática para aquellos que se sentían perjudicados por un sistema de medios corrupto. En entrevistas ofrecidas tanto en televisión como en redes sociales, dejó claro que su lucha no solo buscaba reivindicar su nombre, sino también darle voz a todas las personas que durante años habían sido víctimas de la manipulación mediática. Este discurso resonó profundamente en muchos, pues tocaba un tema que resultaba familiar para una gran parte del público: la manipulación en la presentación de noticias y cómo los medios deciden qué historias contar y bajo qué perspectiva hacerlo. Poco a poco, comenzaron a aparecer testimonios a favor de Antonio David dentro del ámbito televisivo. Varios empleados que habían trabajado de cerca con los involucrados empezaron a romper el silencio, algunos motivados por el miedo a represalias, pero también conscientes de que había llegado el momento de revelar la verdad. La narrativa preestablecida no podía continuar intacta. Un ex empleado, que había estado en la producción de uno de los programas más vistos, relató en una entrevista anónima cómo se ejercía presión sobre los trabajadores para que emitieran juicios negativos sobre Antonio David, incluso cuando no existían pruebas sólidas que lo sostuvieran. Según este testimonio, las órdenes provenían directamente de la dirección del programa y la presión era tal que la objetividad quedaba fuera de discusión. Todo debía apuntar a presentar a Antonio David como el villano, sin importar lo que realmente ocurría tras bambalinas. Este y otros testimonios similares revelaron malas prácticas que no solo dañaban la imagen de Antonio David, sino que también evidenciaban un sistema mediático corrupto. Sin embargo, estos testimonios generaron otra gran interrogante: si estas malas prácticas eran tan habituales, ¿por qué nadie había hablado antes? ¿Por qué no se había intentado frenar esta manipulación masiva que distorsionaba la opinión pública? Mientras el caso seguía su curso y las tensiones aumentaban, el público comenzó a cambiar su percepción sobre el papel de los medios en la sociedad. Los debates trascendieron el enfrentamiento entre Antonio David y Rocío Carrasco para cuestionar la función misma de los medios. ¿Eran simples vehículos de entretenimiento o se habían convertido en máquinas capaces de construir y destruir reputaciones? ¿Quién debía garantizar la ética y la imparcialidad en la comunicación? Y, lo más importante, ¿podían seguir operando con tal falta de transparencia y responsabilidad sin enfrentar consecuencias? Los meses siguientes se tornaron decisivos, con el desenlace del juicio mediático acercándose rápidamente, aunque el daño al sistema y la confianza ya estaba hecho. Las fracturas visibles dentro del entramado mediático anunciaban un cambio irreversible en el futuro de la televisión y las figuras públicas. Este proceso, convertido en un espectáculo público sin precedentes, alcanzó su punto álgido con una audiencia ávida de respuestas, pero también cada vez más confundida entre lo que era real y lo que había sido manipulado. Antonio David vio en esta lucha una oportunidad para limpiar su nombre y exponer las injusticias que él percibía en el sistema, enfrentándose no solo a un juicio legal, sino también a una batalla interna. Por un lado, la necesidad de justicia y restauración lo impulsaban a continuar, pero por otro, la presión mediática se volvía insoportable. Cada día surgían nuevos testimonios y las redes sociales, ese monstruo multifacético, amplificaban tanto los apoyos como las críticas, haciendo de cada avance una montaña rusa emocional para él y para el público. A medida que el proceso avanzaba, algunos testigos se animaron a revelar lo que sabían sobre las estrategias y maniobras que se tejían detrás de cámaras. Periodistas de investigación comenzaron a destapar prácticas cuestionables, evidenciando cómo a veces se diseñaban guiones que favorecían a una parte en disputa. Las pruebas de manipulación informativa se acumulaban, haciendo tambalear la credibilidad de los medios tradicionales. No solo la televisión fue protagonista, sino también las redes sociales, que jugaron un papel crucial en la formación de la percepción pública. En estas plataformas, las discusiones no solo giraban en torno al caso de Antonio David, sino también a la ética de los medios y el control que estas herramientas ejercen sobre la verdad. Sin embargo, el juicio no avanzaba hacia una resolución definitiva y, aunque la presión aumentaba, lo que más inquietaba era la sensación de que todo aquello, con sus giros y revelaciones, podría ser solo la antesala de un fenómeno mucho más profundo. La historia de Antonio David y Rocío Carrasco sacó a la luz un entramado mediático que ya no podía seguir funcionando de la misma manera, mostrando que las sombras de la manipulación comenzaban a disiparse, aunque muchas preguntas aún permanecían sin respuesta. Por su parte, Rocío Carrasco, quien había sido la voz principal de su propia narrativa, comenzó a ver cómo su discurso se deshacía en el imaginario colectivo. A pesar de su esfuerzo por visibilizar una verdad que, según ella, había sido silenciada durante años, sus intervenciones empezaron a ser recibidas con escepticismo. Aquellos que inicialmente la veían como una víctima comenzaron a cuestionar la veracidad de sus versiones y a plantear dudas sobre los hechos que presentaba.
Los ataques contra su figura se intensificaron, y las conversaciones acerca de su credibilidad se extendieron más allá de los tribunales, invadiendo las redes sociales y otros espacios públicos. En paralelo, los medios que habían desempeñado un papel fundamental en construir esta narrativa comenzaron a enfrentar una crisis de confianza sin precedentes. La fe del público en las grandes cadenas y en los programas de corazón cayó estrepitosamente, dejando en evidencia que ya no podían seguir operando con la impunidad que antes gozaban. El afán por el sensacionalismo y el amarillismo había alcanzado un punto límite y la sociedad comenzaba a demandar un cambio radical. Este caso no solo era un reflejo de la lucha entre dos figuras públicas, sino que se había convertido en una causa que cuestionaba la esencia misma del periodismo y el entretenimiento en España, planteando la necesidad urgente de transparencia, ética y responsabilidad en los medios de comunicación. La batalla por la verdad, aunque todavía no había concluido, ya estaba marcando un antes y un después en la historia de la prensa y la televisión del país, dejando claro que nada volvería a ser igual.